Este texto reproduce en lo esencial 2 conferencias que pronuncié sin manuscrito. De ellas se tomaron apuntes taquigráficos que pude utilizar al hacer la redacción. Sin embargo, algunos pasajes tuvieron que ser eliminados, sobre todo porque las exigencias de un texto impreso son distintas de las de unas palabras improvisadas, pero en la medida de lo posible he llevado a cabo lo que pretendía: resumir las ideas fundamentales de mis conferencias sobre el tema del renacer. Me he esforzado asimismo por reproducir los aspectos más relevantes de mi análisis de la Sura 18 como ejemplo de un misterio del renacer. He incluido una serie de fuentes precisas que tal vez le sean útiles al lector. Mi resumen no quiere ser otra cosa que un intento de ofrecer una visión de conjunto de un ramo del saber que en el curso de una conferencia solo puede ser examinado muy superficialmente. El concepto del renacer no se emplea siempre en un sentido homogéneo. Como este concepto tiene diferentes aspectos, he intentado aquí reunir sus significados más importantes. Destaco 5 aspectos diferentes que probablemente podrían multiplicarse al entrar más en detalles, pero me parece que con ellos se tienen al menos los más importantes significados. La primera parte de mi exposición presenta sumariamente las diversas formas del renacer, mientras que la segunda explica sus diferentes aspectos psicológicos. En la tercera parte, tomando como ejemplo una serie de símbolos, se ilustra el proceso de transformación. 1. Formas del renacer. A. Metempsicosis. El concepto del renacer, como se ve por lo dicho más arriba, tiene muchos sentidos. Destaco como un primer aspecto la metempsicosis, la transmigración de las almas. Esta representación implica la idea de una vida que se prolonga en el tiempo a través de diferentes cuerpos, o una sucesión vital interrumpida por diversas reencarnaciones. Hasta en el budismo, en el que esta doctrina tiene especial importancia, el propio Buda vivió una larga serie de reencarnaciones. No consta con seguridad si la continuidad de la personalidad está garantizada o no, solo puede tratarse de una continuidad del karma. Todavía en vida del maestro los discípulos se lo preguntaron, pero él nunca quiso pronunciarse de manera inequívoca sobre si existía o no una continuidad de la personalidad. B. Reencarnación. La segunda forma es la reencarnación, que contiene eo ipso el concepto de continuidad personal. Así pues, en este caso, la personalidad humana está concebida como continuable y recordable, de forma que cuando alguien se encarna o nace, es, por así decir, potencialmente capaz de recordar que tuvo vidas anteriores y que esas vidas eran propias, es decir, que tenían el mismo yo que la vida actual. En la reencarnación se renace, por lo general, en un cuerpo humano. C. Resurrección. Una tercera forma es la resurrección, que implica el restablecimiento de la vida humana después de la muerte. La resurrección contiene otro matiz, el del cambio, transmutación o cambio de esencia. Ese cambio puede ser propio, es decir, el ser resucitado es otro, o impropio. Las condiciones generales de la existencia son distintas de las de antes. Se está en un lugar diferente o en un cuerpo que tiene otra constitución. Puede ser un cuerpo carnal, como lo postula el cristianismo con su idea de que ese cuerpo vuelve a resurgir. En un estadio superior este hecho no se entiende de modo burdamente material, sino que se supone que la resurrección de los muertos es un resurgir del corpus glorificationis del subtle body, en estado de incorruptibilidad. D. Renovación. La cuarta forma se refiere al renacer sensu strictiori, esto es, al renacer dentro de la duración de la vida individual. A la palabra alemana Wiedergeburt le corresponde el término inglés rebirth, pero
No parece que haya una palabra francesa que tenga el peculiar significado de Wiedergeburt. Esta palabra posee una connotación específica, con una atmósfera peculiar que contiene la idea de renovatio, renovación o incluso enmienda, por medio de una especie de efecto mágico. La Wiedergeburt puede ser una renovación sin cambio de esencia, puesto que la personalidad renovada no cambia en su esencia, sino que solo son funciones, partes de la personalidad, las que han sido sometidas a una curación, fortalecimiento o perfeccionamiento. Así, también se pueden curar enfermedades físicas mediante ceremonias de renovación. Otro modo es la transformación propiamente dicha, el renacer total del individuo. En este caso, la renovación va unida a un cambio de esencia que podemos designar con el nombre de transmutación. Se trata de la transformación de un ser mortal en otro inmortal, de uno corporal en otro espiritual, de un ser humano en otro divino. Un ejemplo conocido de todos es la transfiguración de Cristo en el monte Tabor, o la asunción de la Madre de Dios a los cielos en cuerpo y alma después de su muerte. En la segunda parte del Fausto hay ideas parecidas, por ejemplo, la transformación de Fausto en el muchacho y luego en el doctor Marianus. Participación en el proceso de transformación. La quinta y última forma es un renacer indirecto. Aquí la transformación no sucede inmediatamente, muriendo el hombre y volviendo a nacer, sino indirectamente, mediante la participación en un proceso de transformación concebido como algo que sucede fuera del individuo. Se trata de participar o de asistir a un rito de transformación. Puede consistir en una ceremonia, por ejemplo la misa, en la que tenga lugar una transubstanciación. El hecho de asistir al rito produce un efecto de gracia en el individuo. Transformaciones similares de la divinidad se dan en los misterios paganos, en los que la mista participa de la gracia por estar presente. Como sabemos por los misterios de Eleusis, remito a la profesión de fe de los mistas de Eleusis, que pondera el efecto de la gracia en forma de una convicción plena de alcanzar la inmortalidad. Psicología del renacer. El renacer no es un proceso que podamos observar de un modo u otro. No podemos medirlo, pesarlo o fotografiarlo. Está fuera del alcance de nuestros sentidos. Se trata de una realidad puramente psíquica que nos llega solo indirectamente por testimonios. Se habla del renacer, se cree en el renacer, se está poseído por el renacer. Esa es la realidad que nos resulta suficiente. Aquí no entramos en la cuestión de si el renacer es un proceso más o menos tangible. Hemos de conformarnos con la realidad psíquica. A este respecto tengo que añadir que al hablar así no me estoy adhiriendo a la opinión vulgar de que lo psíquico no es nada o en cualquier caso menos que algo en estado gaseoso. Muy al contrario, yo opino que la psique es el hecho más formidable del mundo de los hombres. Si es la madre de todo lo que hace el hombre, de la civilización y de la guerra mortífera. Todo eso es en principio psíquico e invisible. Mientras sea solo psíquico, no es perceptible por los sentidos, pero sin embargo innegablemente real. El hecho de que los hombres hablen del renacer y de que exista un concepto de esa índole significa que también hay un hecho psíquico que recibe ese nombre. La índole de tal hecho solo podemos deducirla de los testimonios de otros. Por eso, si queremos saber qué es renacer, tenemos que someter la historia universal a un interrogatorio sobre lo que ella entiende por renacer. Renacer es una aseveración que cuenta entre las aseveraciones primigenias de la humanidad, basadas en lo que yo llamo arquetipos. Todas las aseveraciones que conciernen a lo suprasensible están determinadas en su último fundamento por el arquetipo, de manera que no hay que extrañarse si en los pueblos más diversos se encuentran afirmaciones idénticas en cuanto al renacer.
La base de tales afirmaciones tiene que ser un acontecer psíquico que la psicología ha de analizar, más allá de todas las elucubraciones metafísicas y filosóficas sobre la significación de tales afirmaciones. Para tener una visión de conjunto de la fenomenología de esas experiencias de transformación, es necesario describir este terreno más detalladamente. En lo esencial se pueden distinguir dos grupos de vivencias, la de la trascendencia de la vida y la de la propia transformación. 1. La experiencia de la trascendencia de la vida. A. Vivencias por mediación de ceremonias sagradas. Con el concepto de trascendencia de la vida, me refiero a las experiencias mencionadas más arriba que hace la mista al participar en una ceremonia sagrada y que le ponen de manifiesto la ilimitada continuación de la vida mediante transformación y renovación. En el misterio representado se suele ejemplificar la trascendencia de la vida, frente a las diferentes formas que reviste concretamente, a través de los cambios en el destino vital, muerte y renacer de un Dios o héroe divino. Por eso el mista o es solo el testigo del hecho, o colabora activo o pasivamente en el drama divino, o se identifica con el Dios a través del ritual. Lo decisivo, en este caso, es que una sustancia o existencia o forma de vida objetivas sufren una transformación ritual en un proceso que existe por sí mismo y en el cual el mista, en virtud de su sola presencia o participación, resulta influenciado, impresionado, consagrado o tocado por la gracia. Aunque él pueda ser incluido en el proceso de transformación, este no tiene lugar dentro sino fuera de él. El mista, que vive ritualmente el proceso de matar, despedazar y dispersar a Osiris, y después el de su resurrección, experimenta así la permanencia y continuidad de la vida, que perdura más allá de todos los cambios de la forma exterior, y que siempre resurge de las propias cenizas, como el ave fénix. La participación en el acto ritual hace nacer, por ejemplo, esa esperanza en la inmortalidad que caracteriza los misterios eleusinos. Un ejemplo viviente del mismo misterio escénico representado está por la permanencia en la transformación de la vida en la misa. Si observamos al público durante el acto sagrado, podemos ver todos los grados, desde la mera y apática presencia hasta la más profunda emoción. Los grupos de hombres que durante la misa están todos juntos cerca de la puerta de salida, charlando de temas perfectamente mundanos, santiguándose mecánicamente e hincando una rodilla. A pesar de su falta de atención, participan en el acto sagrado por el mero hecho de estar presentes en el recinto lleno de gracia. En la misa, en un acto fuera del tiempo y del mundo, Cristo es sacrificado y resucita después de las sustancias transformadas. El sacrificio ritual no es una repetición del hecho histórico, sino el suceso primero y único eterno. La experiencia de la misa es por eso una participación en una trascendencia de la vida que supera todas las barreras del espacio y tiempo. Es un momento de eternidad en el tiempo. B. Vivencias inmediatas. Lo que el misterio escénico representa y lo que produce en el espectador también puede suceder sin rito, como vivencia espontánea, extática o visionaria. Un ejemplo clásico de este género es la visión de mediodía de Nietzsche. En él, como es sabido, Dionisio Sagreo, el despedazado y resucitado, sustituye el misterio cristiano, abrazado por el exuberante amor de una vid y oculto de sí mismo. Su vivencia es por lo tanto dionisíaca, natural. La divinidad aparece en ropajes de naturaleza de la antigüedad clásica, y el momento de eternidad es la hora del mediodía consagrada a Pan. ¿Ha pasado volando el tiempo? No caigo, no he caído, escucha, en el pozo de la eternidad. Hasta se le aparece entonces el anillo de oro, el anillo del retorno,
que promete la resurrección de la carne. Esa experiencia la vive como si hubiera asistido a la representación de un misterio. Muchas experiencias místicas tienen un carácter similar, el carácter de representación en la que participa el espectador, pero eso no comporta también necesariamente una transformación de su ser. Así, los sueños más bellos y fascinantes tampoco suelen tener una influencia persistente y transformadora en el hombre que sueña, por mucha impresión que le haga. Ese hombre no se complica necesariamente la vida por ello. Entonces es obvio que lo sucedido queda fuera, como un acto ritual realizado por otro. Esas formas de vivencia, muchas veces más bien estéticas, tienen que ser separadas cuidadosamente de las que sin ninguna duda comportan cambios en el propio ser. 2. La transformación subjetiva. Los cambios de personalidad en sí no son poco frecuentes. En la psicopatología desempeñan incluso un papel considerable. En tales casos se trata, sin embargo, de vivencias distintas de las que acabamos de examinar y muy difíciles de abarcar psicológicamente. Pero los fenómenos que ahora vamos a observar son habituales en el ámbito de la psicología. A. Disminución de la personalidad. Entendemos por ello una alteración de la personalidad en forma de disminución. Un ejemplo de ello es lo que en la psicología primitiva recibe el nombre de pérdida del alma. Se trata de un curioso estado que los hombres primitivos atribuyen al hecho de haberse perdido un alma. Según su idea, un alma se puede marchar, como se le escapa a uno un perro en plena noche. El encargado de hacer que vuelva el alma desaparecida es el hechicero. La pérdida sucede muchas veces de modo súbito y se manifiesta como considerable trastorno del estado general de salud. Tal fenómeno está relacionado con la naturaleza de la conciencia primitiva, que no posee la sólida coherencia de la nuestra. Nosotros disponemos de fuerza de voluntad, el hombre primitivo no. Él necesita complicados ejercicios para, con un gran esfuerzo, poder decidirse a llevar a cabo una actividad consciente, deseada por la voluntad y no sólo emocional e instintiva. Nuestra conciencia es en este sentido más segura y más fiable. Sin embargo, al hombre civilizado a veces también le puede ocurrir algo semejante, pero entonces no se le da el nombre de pérdida del alma, sino de abaissement du niveau mental, un concepto de Janet que designa adecuadamente el fenómeno. Consiste en un rebajamiento de la tensión de la conciencia, comparable a una baja presión barométrica que anuncia mal tiempo. El tono ha cedido y eso se siente subjetivamente como pesadez, desgana y tristeza. Se ha perdido la gana y no se tiene valor para meterse en la jornada diaria, en el quehacer cotidiano. Se siente uno como si fuera de plomo, porque nada quiere moverse. El origen de ello es que ya no hay energías disponibles. Este bien conocido fenómeno corresponde a la pérdida del alma del hombre primitivo. El estado de desgana y de paralización de la voluntad puede ir tan lejos que la personalidad, por así decir, se descompone y cesa la unidad de la conciencia. Las distintas partes de la personalidad se hacen independientes, escapando así al control de la conciencia. De ello resultan, por ejemplo, campos anestésicos o amnesias sistemáticas. Estas últimas son ausencias de carácter histérico. Este término médico corresponde a la pérdida del alma del hombre primitivo. El abaissement puede ser debido a cansancio físico y psíquico, a enfermedades corporales, a emociones violentas y a un shock que produce un efecto especialmente deletérea en la personalidad, quitándole la seguridad en sí misma. El abaissement siempre debilita el conjunto de la personalidad. Reduce la confianza en sí mismo y la iniciativa propia y va estrechando el horizonte mental mediante un creciente egocentrismo. Finalmente, puede hacer surgir una personalidad negativa que constituye una falsificación frente a la personalidad originaria. B. Transformación como acrecentamiento. Al principio, la personalidad es raras veces lo que será después. Por eso, al menos en la primera mitad de la vida, existe la posibilidad de que aumente o cambie.
Esto suele suceder por un crecimiento desde fuera, al afluir del exterior nuevos contenidos vitales que son asimilados. Así puede tener lugar un notable aumento de personalidad. Por eso suele suponerse que ese aumento solo viene de fuera, lo que lleva a pensar infundadamente que se adquiere personalidad introduciendo desde fuera todo lo posible. Cuanto más se aplica esta receta y cuanto más se piensa que el crecimiento viene solo de fuera, tanto mayor es el empobrecimiento interior. Por tanto, si prende en nosotros una gran idea que viene de fuera, seguramente tenemos que suponer que solo ha aprendido porque hay en nosotros algo que se ajusta a ella y es acorde con ella. El poseer disponibilidad anímica significa riqueza, no amontonamiento de botín de casa. Todo lo que entra de fuera, como por cierto también todo lo que surge de dentro, solo se convierte en propio si disponemos de un espacio interior que corresponda a las dimensiones del contenido que nos llega de dentro o de fuera. En sí, hay aumento de personalidad cuando se toma conciencia de una ampliación que fluye de manantiales interiores. Sin amplitud anímica jamás nos adaptamos al formato de nuestro objeto. Se dice por eso, a justo título, que el hombre crece a medida que aumentan las tareas que tiene que llevar a cabo. Pero el poder crecer ha de estar dentro de él, de lo contrario no le sirve de nada la más difícil de las tareas. Todo lo demás se derrumba ante la imposibilidad de realizarla. Un ejemplo clásico de acrecentamiento es el encuentro de Nietzsche con Zaratustra, que convierte al autor de aforismos críticos en poeta trágico y en profeta. Ejemplo similar es Pablo, a quien Cristo le sale de pronto al encuentro en el camino de Damasco. Aunque ese Cristo de Pablo apenas habría sido posible sin el Jesús histórico, la aparición de Cristo a Pablo no procedía del Jesús histórico, sino de su inconsciente. En un punto culminante de la vida, cuando se abre el capullo y de lo pequeño sale lo grande, se convierte uno en dos, y la figura mayor que siempre se había sido y que sin embargo era siempre invisible, se presenta con la fuerza de la revelación ante el hombre que se ha sido hasta ahora. Quien es pequeño, real y desconsoladoramente pequeño, siempre arrastrará la revelación de lo grande hacia abajo, al ámbito de su pequeñez, y nunca comprenderá que a su pequeñez le ha despuntado el último día. Pero quien es interiormente grande sabe que el amigo del alma tanto tiempo esperado, el inmortal, ha llegado realmente por fin para llevar prisionera su prisión. Esto es, para agarrar a quien siempre lo llevó con él y lo tuvo prisionero, y para hacer que la vida de aquel vaya a parar a la suya. Un instante de peligro mortal. La profética visión del volatinero que tuvo Nietzsche pone al descubierto el peligro inminente de esa posición de inverosímil equilibrio frente a un hecho al que Pablo le dio el nombre más excelso que era capaz de concebir. El propio Cristo es el más excelso símbolo de lo inmortal oculto en el hombre mortal. Se suele representar este problema mediante un doble motivo, por ejemplo el de los dioscuros, uno de los cuales es mortal y el otro inmortal. Hay un paralelo indio, el de la pareja de amigos. Dos amigos, de hermosas alas unidos, abrazan el mismo árbol. Uno de ellos come la dulce baya, el otro solo mira hacia abajo sin comer. A tal árbol ha descendido el espíritu, en su impotencia se aflige, presa del delirio, pero cuando honra y contempla la omnipotencia del otro y la majestad, entonces su pena se disipa. Un paralelo notable lo constituye también la saga islámica del encuentro de Moisés con Hadir, sobre la que volveré después. Evidentemente, la transformación de la personalidad, en el sentido de un acrecentamiento, no hay que imaginársela siempre en forma de estas vivencias extraordinarias. Hay también una causística trivial, que se podría confeccionar basándose
en los historiales médicos y en el proceso de curación de pacientes nerviosos. Finalmente, pertenece a esta categoría cualquier caso en el que al reconocer algo más grande, salta un aro de hierro que oprime el corazón. C. Cambio interior de estructuras. En este caso no se trata ni de acrecentamiento ni de disminución, sino de un cambio estructural de la personalidad. Menciono como forma principal el fenómeno de la obsesión o posesión, que consiste en que un contenido, una idea cualquiera o una parte cualquiera de la personalidad, por las razones que fuere, se apoderan del individuo. Los contenidos posesores se presentan como convicciones curiosas, idiosincrasias, planes absurdos, etc. Por lo general no admiten corrección. Hay que ser un gran amigo del obseso-poseso y estar dispuesto a tomar sobre sí un montón de cosas si se quiere hacer el intento de luchar contra esa situación. Yo no quisiera comprometerme a trazar una frontera absoluta entre la obsesión y la paranoia. La obsesión puede ser formulada como una identificación de la personalidad del yo con un complejo de representaciones. Un caso frecuente es la identificación con la persona, el sistema de adaptación o el trato que tenemos con el mundo. Así, prácticamente, cada profesión tiene una persona característica. Estas cosas se pueden estudiar hoy fácilmente porque los personajes públicos continuamente aparecen fotografiados en la prensa. El mundo obliga a un cierto comportamiento y los profesionales se esfuerzan por estar a la altura de esas expectativas. Pero el peligro está en que uno se vuelve idéntico con la persona, por ejemplo, el profesor con su manual o el tenor con su voz. De esa manera ha ocurrido la desgracia. Ya no se vive entonces más que en la propia biografía. Ya no se puede llevar a cabo con naturalidad la más simple tarea. Pues está escrito, y entonces fue allí y allá, y dijo esto y aquello, etc. La túnica de Deyanira se le ha quedado incrustada en la piel. Se necesita la desesperada determinación de un Heracles, que se arrancó del cuerpo esa túnica de Neso y se metió en el fuego voraz de la llama de la inmortalidad, para transformarse en el que realmente se es. Exagerando un poco, podría decirse también que la persona es lo que uno no es realmente, sino lo que él y los otros piensan que uno es. En cualquier caso, es grande la tentación de ser lo que se aparenta, porque a la persona muchas veces se le paga con dinero constante y sonante. Hay también otros factores que pueden obsesionar de manera decisiva al individuo. Entre estos es especialmente importante la llamada función inferior. No es este el lugar para entrar más detalladamente en esta problemática. Solo quisiera indicar que la función de inferior valor coincide prácticamente con el lado oscuro de la personalidad humana. Lo oscuro que forma parte de cada personalidad es la puerta de entrada de lo inconsciente a la puerta de los sueños. Por ella salen esas dos dudosas figuras, la sombra y el ánima, a la nocturna visión del sueño o se apoderan invisibles de la conciencia del yo. Un hombre que está poseído por sus sombras siempre se quita a sí mismo la luz y se queda enganchado en la propia red. Siempre es posible, prefiere causar una impresión desfavorable en los demás. Suele tener mala suerte con todo porque vive debajo de sí mismo y en el mejor de los casos consigue lo que le perjudica. Y donde no hay un travesaño en el que tropezar, lo construye él y piensa haber hecho algo útil. La obsesión causada por el ánima o el ánimus presenta en cambio un cuadro diferente. En primer lugar, en la transformación de la personalidad aparecen los rasgos del sexo opuesto. En el hombre los femeninos y en la mujer los masculinos. En estado obsesivo ambas figuras pierden su encanto y sus valores, que sólo poseen cuando están apartadas del mundo. En estado de introversión, o sea, cuando constituyen un puente hacia lo inconsciente. Vuelta hacia afuera, el ánima es tornadiza como una veleta, descomedida, caprichosa, sin dominio de sí misma, emocional, a veces demónicamente intuitiva, desconsiderada, desaforada, embustera, hipócrita y mística.
El animus, por el contrario, es rígido, intransigente. Le gusta imponer leyes, sentar cátedra, reformar el mundo. Es dado a las teorías y a la palabrería, discutidor y prepotente. Ambos tienen mal gusto. El ánima se rodea de individuos inferiores y el animus viene a dar en ideas inferiores. Otro caso de transformación estructural está relacionado con algunas observaciones, pocas en número, sobre las que solo puedo hablar con la mayor reserva. Se trata de estados obsesivos, en los que la obsesión viene desencadenada por algo cuya denominación más adecuada sería alma de antepasado, que es además un alma precisa. En la práctica son casos de notable identificación con personas muertas. Los fenómenos de identificación no aparecen naturalmente hasta después de haber muerto el antepasado. Quien me llamó por primera vez la atención sobre tales posibilidades fue Léon Daudet, con su libro, desordenado pero genial, Le Heredó. Daudet supone que en la estructura de la personalidad existen elementos de antepasados que de pronto, en determinadas condiciones, pueden manifestarse. De ese modo el individuo se encuentra súbitamente representando el papel de un ancestro. Sabemos que los antepasados tienen entre los pueblos primitivos una gran relevancia. No solo piensan que sus espíritus se reencarnan en los hijos, sino que ellos mismos intentan meterlos en los hijos dándole a estos los correspondientes nombres. Asimismo, los primitivos tratan de transformarse ritualmente en los antepasados. Remito al concepto australiano de las Altijarangamiñas, las almas semianimales de los antepasados, cuya revivificación en el culto es de gran importancia funcional para la vida de la tribu. Esas ideas de la edad de piedra estaban muy extendidas, lo que todavía puede verse en las numerosas huellas existentes en otros lugares. Por eso no es inverosímil que estas formas primigenias de vivencia se sigan repitiendo hoy como identificaciones con almas de antepasados, y yo creo haber visto casos de esa índole. C. Identificación con un grupo. Pasamos ahora a hablar de otra modalidad de vivencia y de transformación que yo denomino identificación con un grupo. Se trata más exactamente de la identificación de un individuo con un número de personas que viven, en cuanto a grupo, una experiencia colectiva de transformación. Es una situación psicológica especial que no hay que confundir con la participación en un rito de transformación, que aun siendo realizado por un grupo no se basa en una identificación de grupo, ni tampoco produce necesariamente tal identificación. Vivir esa transformación en un grupo es algo muy distinto que vivirla solo. En un grupo relativamente grande de personas, unidas por un estado de ánimo especial e idénticas entre sí, se vive la transformación de un modo que solo tiene que ver muy remotamente con la experiencia de la transformación individual. La experiencia de grupo tiene lugar a un nivel de conciencia más bajo que el de la vivencia individual. Es un hecho indiscutible que cuando se junta mucha gente unida por un estado de ánimo común, de ese grupo resulta un alma colectiva que está por debajo del nivel del individuo. Cuando un grupo es muy grande, resulta una especie de alma animal común a todos. Esta es seguramente la razón de por qué la moral de las grandes organizaciones siempre es dudosa. Es inevitable que la psicología de un montón de personas descienda al nivel de la chusma. Así pues, si tengo en el grupo lo que se designa con el nombre de vivencia colectiva, esta ocurre a un nivel de conciencia relativamente bajo. Por eso esa vivencia de grupo es mucho más frecuente que una vivencia individual de transformación. Es también mucho más fácil de alcanzar, porque al estar reunido con muchos otros tiene una gran fuerza de sugestión. El individuo que forma parte de la masa es fácil que se convierta en víctima de su capacidad de sugestión. Solo falta que ocurra cualquier cosa, por ejemplo, que se le proponga algo que ya tiene toda la masa y lo aceptará, aunque sea inmoral. En la masa no se siente responsabilidad, pero tampoco miedo.
Así pues, la identificación con el grupo es un camino fácil, viable, pero la vivencia de grupo no cala más hondo que ese nivel en el que se está. Algo cambia en uno, pero ese algo no tiene duración en el individuo aislado. Al contrario, se necesita cada vez la embriaguez de la masa para fortalecer la vivencia y creer en ella. Porque cuando ya no se está en la masa, se es otra persona que ya no sabe reproducir el estado anterior. En la masa domina la participación mística, que no es otra cosa que una identificación inconsciente. Se va, por ejemplo, al teatro, al punto, todas las miradas penden de todas las miradas, cada uno mira como mira el otro, y todos están presos en la red invisible de la inconsciente relación recíproca. Si se intensifica este estado, entonces uno se deja arrastrar, literalmente, por la ola general de la identidad común. Eso puede ser una hermosa sensación, una oveja entre 10.000 ovejas. Si además llega a mis oídos que esa masa es una grande y maravillosa unidad, entonces soy un héroe, me crezco con el grupo. Cuando vuelvo después en mí, descubro que mi nombre civil es fulano de tal, que vivo en la calle de Perengano, piso tercero, y que esa historia en el fondo ha sido estupenda. Ojalá se repita mañana para que pueda sentirme otra vez como un pueblo unido, cosa mucho mejor que ese XY del registro civil. Es un camino fácil y cómodo para hacer subir de categoría la personalidad. De esa manera el hombre siempre ha formado grupos que hacen posible las vivencias colectivas de transformación, muchas veces a la manera de estados de delirio. La retroidentificación con más bajos y más primitivos estados de conciencia va siempre unida a un aumento de sentimiento vital. De ahí el efecto de estímulo vital de las retroidentificaciones de la edad de piedra con los antepasados semianimales. La inevitable regresión psicológica en el grupo queda neutralizada, al menos en parte, por el rito, es decir, por la ceremonia cultural que convierte la solemne representación de los actos y hechos sagrados en el centro de la actividad del grupo, impidiendo así a la muchedumbre caer en un estado instintivo e inconsciente. Como el acto de culto reclama el interés y la atención del individuo, le ofrece a éste la posibilidad de tener también en el grupo una relativa vivencia individual y de conservar hasta cierto punto la conciencia. Pero si falta la relación con un centro que exprese lo inconsciente mediante un conjunto de símbolos, el alma de la masa se convierte inevitablemente en el fascinante punto central que atrae su órbita a todos los individuos. Por eso, las aglomeraciones humanas son siempre lugares de incubación de epidemias psíquicas, de lo que constituye el ejemplo por antonomasia lo que está sucediendo en Alemania. Con esta valoración negativa en lo esencial de la psicología de masa, se podría objetar que también hay experiencias positivas, por ejemplo, un entusiasmo positivo que impulsa al individuo a cometer nobles empresas o un sentimiento igualmente positivo de solidaridad. Es innegable que existen hechos de esta índole. La comunidad puede dar al individuo coraje, entereza y dignidad, todo lo cual podría perderlo fácilmente estando aislado. Puede hacerle recordar que es un ser humano entre seres humanos. Pero eso no es óbice para que así reciba como aditamiento algo que no poseería en tanto que individuo. Tales regalos, muchas veces inmerecidos, constituyen momentáneamente una gracia especial, pero a la larga existe el peligro de que el regalo se convierta en pérdida, ya que la naturaleza humana tiene la debilidad de considerar los regalos como algo normal, reclamándolos por eso, en caso de emergencia, como algo a lo que tiene derecho, en lugar de exigirse a sí mismo un esfuerzo. Desgraciadamente se ve esto con muchísima frecuencia en la tendencia a exigir todo del Estado sin pensar que éste consta por su parte de esos mismos individuos que exigen y reclaman. Un consecuente desarrollo de esta tendencia lleva al comunismo, en el que cada individuo esclaviza a la comunidad y esta última tiene como representante a un dictador, a un propietario de esclavos.
Todas las tribus primitivas que poseen un orden social comunista tienen también un cacique que ejerce sobre ellas un poder ilimitado. El Estado comunista no es otra cosa que una monarquía absoluta en la que no hay súbditos sino solo siervos. Identificación con el héroe cultural. Relevante para la vivencia de transformación es asimismo la identificación con el dios o héroe que sufre una transformación durante el ritual sagrado. Muchos actos de culto tienden a generar identificación. Un claro ejemplo lo hallamos en las metamorfosis de Apuleyo, en las que el mista, un hombre común y corriente elegido como Helios, coronado con una corona de palmas y envuelto en el manto místico, recibe el homenaje de la muchedumbre. La sugestión de los fieles provoca la identificación con el dios. También hay participación de los fieles cuando el mista no es objeto de apoteosis, sino que el acto sagrado solo tiene lugar en el relato, lo que después, en largos periodos de tiempo y solo poco a poco, origina cambios psíquicos en el individuo. El culto de Osiris es un ejemplo de este género. Primero el faraón participaba del dios transformado y solo él tenía un Osiris. Posteriormente fueron los nobles del imperio los que recibían un Osiris. Y por último, el cristianismo ha coronado esta evolución asignando un alma inmortal a cada individuo, que así participa directamente de la divinidad. En el cristianismo esta evolución continúa en el sentido de que el Dios exterior o Cristo se convierte gradualmente en el Cristo interior de cada uno, y aunque ese Cristo está en muchos, siempre sigue siendo uno y el mismo, una verdad ya que viene anticipada en la psicología del tótem, cuando en los banquetes del tótem el animal totémico es sacrificado y consumido en muchos ejemplares, aunque siga siendo siempre uno y el mismo, lo mismo que solo hay un niño Jesús y un Santa Claus. Mediante la participación de los misterios en el destino del Dios, el individuo se transforma indirectamente. En el cristianismo sancionado por la Iglesia, la vivencia de transformación es indirecta, pues tiene lugar por participación en lo que se hace o lo que se cuenta. Lo que se hace, la acción, es una forma, el relato, la palabra, el mensaje, la otra. La primera forma es característica del culto, tan ampliamente desarrollado de la Iglesia Católica. La segunda es el anuncio de la palabra en el protestantismo. Procedimientos mágicos. Otro género de transformación se alcanza mediante un rito aplicado con este fin. En lugar de vivir por participación la experiencia de la transformación, se acude expresamente al rito para provocar una transformación. Tal rito se convierte así en una especie de técnica en la que hay que someterse. Por ejemplo, un hombre está enfermo y a consecuencia de ello debería ser renovado. La renovación debería sobrevenirle. Para que le sobrevenga, el hombre es pasado a través de un agujero que hay en la pared junto a la cabecera de su cama y entonces ha nacido de nuevo, o recibe otro nombre y con él otra alma. Así los demonios no lo reconocen o tiene que pasar por una muerte figurada, o se somete al acto grotesco de ser llevado a través de una vaca de cuero, que por delante lo devora, por así decir, y por detrás lo vuelve a expulsar. O pasa por una ablución o por un bautismo de inmersión, y se transforma en un ser semidivino de carácter diferente y con un destino metafísico que ha sufrido un cambio. Transformación técnica. Fuera del empleo mágico del rito hay técnicas especiales que para lograr su propósito, además de la gracia propia del rito, recurren a los esfuerzos del mista. Se trata de una vivencia de transformación lograda con recursos técnicos. En este contexto hay que incluir los ejercicios que en el Oriente llevan el nombre de yoga y en Occidente el de ejercicios espirituales. En ambos casos se trata de una técnica determinada que se aplica siguiendo instrucciones más o menos precisas y que aspira a conseguir un determinado efecto psíquico o que al menos trabaja en esa dirección. Este es el caso tanto en el yoga oriental como en los correspondientes métodos occidentales.
Se trata pues de técnicas, en el pleno sentido de la palabra, resultantes de la remodelación a que han sido sometidos los procesos de transformación originariamente naturales. Donde antes, cuando aún no había premisas históricas, tenían lugar transformaciones, en cierto modo naturales o espontáneas, allí mismo se aplica con esa técnica ese orden de sucesos para conseguir la transformación. Quiero explicar en forma de cuento popular cómo debieron de surgir originariamente esos métodos. Érase una vez un viejo muy raro, vivía en una cueva a la que se había retirado huyendo del ruido de las aldeas. Tenía fama de mago y por eso estaba rodeado de discípulos que esperaban aprender con él las artes mágicas. Pero él no pensaba en nada semejante, solo trataba siempre de saber qué era lo que él no sabía y que sin embargo de eso estaba seguro siempre ocurría. Cuando había meditado mucho tiempo sobre lo impensable, en su desagradable situación, no le quedó otro remedio que tomar un lápiz rojo y pintar en la pared de su cueva toda clase de dibujos. Con el fin de averiguar qué apariencia tenía aquello que él no sabía, tras muchos intentos le vino la idea del círculo. Esto está bien, fue su sensación, y además un cuadrado dentro. Y así era todavía mejor. Los discípulos tenían curiosidad, pero solo sabían que al viejo le pasaba algo y les habría encantado saber lo que estaba haciendo exactamente. Así que le preguntaron, ¿qué es lo que estás haciendo ahí dentro? Él, sin embargo, no daba respuestas. Entonces ellos descubrieron los dibujos de la pared y dijeron, «Esto es», y se pusieron a imitar los dibujos. Con ello, sin darse cuenta, invirtieron todo el proceso. Anticiparon el resultado esperando que de esa manera forzarían también el proceso que justamente había llevado a ese resultado. Así era entonces y así sigue siendo hoy. F. Transformación cultural. Ya he llamado la atención sobre el hecho de que junto a los procesos técnicos de transformación hay transformaciones naturales. Estas últimas forman la base de todas las representaciones del renacer. La naturaleza como tal exige una muerte o un renacer. Demócrito, el viejo alquimista, dice: la naturaleza goza de la naturaleza abraza a la naturaleza y la naturaleza supera a la naturaleza. Hay procesos naturales de transformación que nos sobrevienen, lo queramos o no y lo sepamos o no. Esos procesos despliegan considerables efectos anímicos que ya de por sí podrían inducir a una persona reflexiva a interrogarse a sí misma sobre qué es realmente lo que le ha pasado. Como el viejo de nuestro cuento, dibujarán mandalas, entrarán en su protector círculo, y en la perplejidad y aflicción de su prisión, que ellos eligieron pensando que era un refugio, se transforman en seres afines a Dios. Los mandalas son lugares de nacimiento, o en el fondo, cálices de nacimiento. Lotos en los que surge un Buda. El yogi se contempla, sentado en posición de loto, convertido en figura inmortal. Los procesos naturales de transformación se anuncian sobre todo en los sueños. En otro lugar he presentado una serie de símbolos que aparecen en los sueños y que se refieren al proceso de individuación. Son sueños que emplean todos sin excepción, símbolos del renacer. En aquel caso se trataba de un largo proceso de transformación interior y de un renacer en otro ser. Ese otro ser es el otro que hay en nosotros, la futura personalidad más amplia y más grande, que ya conocíamos como el amigo interior, el amigo del alma. Por eso tiene algo de consolador para nosotros encontrar, presentado y reproducido en un acto sagrado, al amigo y compañero como ejemplo en la amistad de Mitra, con el dios solar, una amistad que para el científico constituye un misterio, ya que él suele contemplar esas cosas sin ningún sentimentalismo. Sin embargo, si tuviera en cuenta sus sentimientos, descubriría que es el amigo a quien, como lo representan los monumentos, el sol se lleva en su carro. Es la representación de una amistad entre hombres, que es la cara exterior de un hecho interior, la representación de la relación con el amigo interior del alma,
en el que la naturaleza quisiera transformarnos, en ese otro que también somos y que nunca podemos alcanzar totalmente. El hombre es la pareja de los dioscuros, en la que uno es mortal y el otro inmortal, que están siempre juntos, sin llegar a convertirse nunca en unidad. Los procesos de transformación pretenden acercar a ambos, y la conciencia siente que se resiste a ello, porque al principio el otro aparece como extraño e inquietante y porque no podemos acostumbrarnos a la idea de que no somos el único que manda en casa. Preferiríamos ser siempre yo, solo yo y nada más. Pero estamos confrontados con el amigo o enemigo interior, y depende de nosotros el que sea nuestro amigo o nuestro enemigo. No hay que ser un enfermo mental para oír su voz. Es, antes bien, lo más sencillo y lo más natural. Uno puede, por ejemplo, plantearse una pregunta a la que él da una respuesta. El proceso mental continúa como en una conversación normal. Se lo puede llamar serie de asociaciones o soliloquio, o una meditación, en el sentido de los antiguos alquimistas, que llamaban al interlocutor alicen alium internum, alguien distinto, interior. Esta forma de coloquio con el amigo del alma hasta ha sido emitida en el método de Ignacio de Loyola, aunque con una limitación: solo habla el que medita, se prescinde de la respuesta interior. Como se supone que ésta proviene únicamente del hombre, se la consideraría reprobable y así sigue siendo hasta el día de hoy. Ese prejuicio ya no es moral metafísico, sino peor aún, intelectual. La voz es tildada de estúpida cadena de asociaciones, que tiene un funcionamiento en cierto modo absurdo e inútil, como un mecanismo de relojería desbocado. O se dice también, son solo mis pensamientos, aunque llegara a resultar, examinándolo más despacio, que son pensamientos que uno rechaza o incluso que nunca se han pensado de modo consciente. Como si todo lo psíquico que divisa el yo siempre le hubiese pertenecido a éste. Esa ibris, por otra parte, es la que se encarga de atender al útil negocio de garantizar la existencia y mantener la supremacía de la conciencia, que debe ser protegida de su disolución en lo inconsciente. Pero fracasa miserablemente si a lo inconsciente se le ocurriese alguna vez convertir en obsesión algunos pensamientos absurdos o generar otros síntomas psicógenos de los que no se quisiera en absoluto ser responsable. El juicio que nos merece la voz interior no conoce término medio, o se la considera un perfecto dislate o ni más ni menos que la voz de Dios. A nadie se le ocurre pensar que tal vez haya una cosa intermedia digna de ser tenida en cuenta. El otro es seguramente tan unilateral en su estilo como el yo en el suyo. Del conflicto de ambos puede salir verdad y sentido, pero solo si el yo está dispuesto a hacerle justicia al otro y concederle personalidad. Aunque personalidad ya la tiene, eo ipso, igual que las voces de los enfermos mentales, pero un verdadero coloquio solo es posible cuando el yo reconoce la existencia de un interlocutor. Ese reconocimiento no se le puede pedir a nadie, pues al fin y al cabo no todo el mundo es capaz de hacer ejercicios espirituales. No es una conversación, claro, cuando solo se le habla al otro, como hace por ejemplo George Sand en sus conversaciones con su intelectual amigo. A lo largo de 30 páginas es solo ella la que habla, y se espera en vano oír también al otro. El coloquio de los ejercicios espirituales tal vez vaya seguido de la gracia silenciosa en la que no cree el escéptico moderno. Pero, ¿qué pasaría si el Cristo al que se le habla diera una respuesta inmediata con palabras de un hombre pecador? ¡Qué terribles, qué monstruosas dudas nos asaltarían! ¿De qué locura no se iba a tener miedo entonces? Se comprende que es preferible que los dioses sean mudos y que la conciencia del yo prefiera creer en su supremacía a que se sigan haciendo asociaciones en serie. Se comprende que el amigo interior aparezca tantas veces como enemigo y por qué está tan lejos y habla con tan poca voz. ¿Quién está cerca de él está cerca del fuego? Tal vez pensó aquel alquimista algo semejante cuando dijo:
Elige como piedra a aquel en virtud del cual los reyes son venerados en sus coronas y los médicos curan a sus enfermos, por estar él cerca del fuego. Los alquimistas proyectan el acontecer interior en figura exterior, y por eso el amigo interior aparece para ellos en forma de esa piedra de la que se dice: comprended, hijos de los sabios, lo que os grita la piedra. Protégeme y te protegeré, dame lo mío para que yo te ayude. A este respecto comenta un escoliasta: el investigador de la verdad oye hablar a la piedra y al filósofo como por una sola boca. El filósofo es Hermes y la piedra es idéntica a Mercurio, que es precisamente el Hermes latino. Desde los tiempos más remotos, Hermes es el Mistagogo y Psicopompo de los alquimistas, su amigo y consejero, que los lleva a la meta de su obra. Es como el preceptor que está en la piedra y el discípulo. A otros el amigo se les aparece en la figura de Cristo o de Jadir, o de algún gurú visible o invisible. También puede aparecer en la figura de algún líder social o personal. En tal caso, el coloquio es muy unilateral. No tiene lugar ningún coloquio interior, sino que la posible réplica aparece como acción del otro, como algo que sucede en el exterior. Al alquimista se le hacía visible en la transformación de la materia química y, por lo tanto, cuando éste buscaba transformación, la descubría fuera, en la materia, y la transformación de ésta era como un grito: yo soy la transformación. Y algunos eran tan sagaces que lo sabían: es mi transformación. Pero no una transformación personal, sino la de un mortal en un inmortal que está dentro de mí, y que se libera de la envoltura mortal que yo soy y que ahora se despierta a su propia vida. Se monta en la barca del sol y tal vez me lleve con él. Es un pensamiento muy antiguo. En el Alto Egipto, en la región de Asuán, estuve en una tumba del antiguo Egipto que había sido abierta poco antes. Detrás de la puerta de entrada había un cestito de juncos con el cadáver desecado de un recién nacido envuelto en pobres harapos. Parece evidente que la mujer de algún obrero depositó rápidamente en la tumba del personaje noble al niñito muerto, para que cuando el noble subiera a la barca del sol y se remontara otra vez, el niño participara de la salvación, ya que estaba enterrado en lugar sagrado, en el radio de acción de la gracia.